En la gran mayoría de las culturas, el varón goza o ha gozado de un estatus superior al de la mujer, y en muchos casos de autoridad sobre su esposa, como demuestran la antigua licencia marital en el caso español o la doctrina legal conocida en Inglaterra como cobertura, coverture. Pero ¿por qué tantos grupos humanos han llegado a arreglos similares? Atendiendo a la narrativa de género, la respuesta es fácil: por el deseo del hombre de dominar a la mujer y por contar con los medios para hacerlo. En este ensayo dividiré las teorías sobre los orígenes de la dominación masculina en dos grandes grupos, de uso académico y de uso político. Si bien la separación no es absoluta y ambos pueden solaparse, hay diferencias cruciales, siendo la más importante el grado en que se deshumaniza al varón. El primer grupo lo constituirían aquellas teorías de mayor sofisticación basadas en estudios históricos, antropológicos y arqueológicos. Algunos ejemplos podríamos encontrarlos en las que relacionan el inicio de la dominación masculina con el papel central de la carne de caza en las culturas cazadoras-recolectoras, la patrilocalidad para defenderse de otros grupos o la introducción del arado. Rara vez han salido de los círculos universitarios y apenas han tenido impacto en la opinión pública, pues no cuentan con una lectura moral y su uso como herramienta política es limitado o nulo. El segundo grupo estaría compuesto por aquellas teorías basadas en una lectura moral del pasado a fin de instrumentalizarlo políticamente para servir al presente. Su principal característica es mostrar el proceso de dominación masculina no como una evolución histórica influenciada por una multiplicidad de factores, sino como una agresión del género masculino al femenino con la finalidad de oprimirlo y beneficiarse de ello. Estas son las teorías que han moldeado la narrativa de género actual, obteniendo mayor difusión pese a encontrar con un contenido más moral que histórico, o quizá gracias a ello. La narrativa de género se origina en los escritos de Friedrich Engels, quien sitúa las relaciones entre el hombre y la mujer en una dialéctica comparable a la del amo y el esclavo, el señor y el siervo, o el obrero y el burgués. Engels considera que el surgimiento de la propiedad privada en el Neolítico, debido al desarrollo de la ganadería, la agricultura e incluso la esclavitud, enriquecieron al hombre y lo empujaron a desear que sus hijos se beneficiaran de la herencia, que hasta entonces se entregaba a los hermanos y hermanas para pasar posteriormente a los sobrinos. En torno a estos no quedaba duda del lazo de consanguineidad, algo que no siempre podía decirse sobre los propios hijos. El cambio hacia un modelo patrilineal no plantea en ningún momento que las propias mujeres pudieran haber sido partidarias del mismo por idénticas razones que los hombres, transferir las riquezas del padre a sus hijos, aunque a cambio de ofrecer garantías al hombre de que efectivamente eran suyos. Engels, por el contrario, describe el proceso como una tragedia orquestada por la tiranía masculina. Cita: la abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Fin de cita. De hecho, Engels asocia la nueva posición de la mujer con la esclavitud, indicando que la palabra familia deriva de famulus, esclavo doméstico, y refería originalmente a un grupo de siervos o esclavos. Engels afirma que esta expresión la inventaron los romanos para designar un nuevo organismo social, cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, los hijos y cierto número de esclavos, con la patria potestad romana y el derecho de vida y muerte sobre todos ellos. El problema con la hipótesis de Engels es que simplificó el término familia sin entender a cómo se utilizaba en la ley romana. El gran jurista Domitius Piano distinguía legalmente entre dos usos de la palabra, uno con sentido de propiedad, res, que hacía referencia al patrimonio donde podrían incluirse los esclavos, y otra con sentido personal, personae, que hacía referencia a todas aquellas personas bajo la autoridad del pater familias, hijos, nietos e hijos adoptivos. Justamente la única persona que podía quedar excluida en esta definición de familia era la esposa. En el matrimonio sine manu, la mujer permanecía bajo la autoridad de su padre y no la de su marido. El matrimonio que confería al esposo dicha autoridad o cum manu dejaría de ser popular a finales de la etapa republicana
y de hecho apenas se encuentra referencias a él en la literatura después del 50 a.C.